clínica al respecto. Y pues si se revisan ustedes esta guía de práctica, que aunque ya tiene 6 años, pero no deja, bueno, tiene algo que no es actual, porque curiosamente se termina antes de que existan los criterios nuevos de Atlanta. Entonces esa parte a mí me toca dárselas, que eso sucedió en estos últimos años, y yo creo que cuando ya se había impreso y estaba por publicarse o estaba publicándose, aparecen los nuevos criterios, que pues para que se validen también, pues pasa algún tiempecillo para que todo el mundo los acepte y ya los incorpore, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que les quiero hacer saber es que la pancreatitis, que es un proceso inflamatorio del páncreas en sí, pues tiene su forma aguda, tiene alguna presentación clínica de repetición de formas agudas y tiene también su forma de, permítanme un segundito, tiene también es que quería yo darle entrada a algunos compañeros que todavía están pendientes de entrar, ya está. Les decía yo, y tiene su forma crónica. La verdad es que son totalmente diferentes las presentaciones. O sea, aunque al final del camino son procesos inflamatorios, en la pancreatitis crónica, básicamente lo que tenemos es fibrosis y solemos tener las dos insuficiencias pancreáticas que pueden existir, que sería la endocrina y la exócrina. Entonces los pacientes tendrán mala digestión y la exócrina básicamente es la de la insulina, la que está afectada, y los pacientes estarán diabéticos. Por cierto, otra vez una de sus compañeras preguntaba de dónde se estaban produciendo cada una de las hormonas del páncreas. ¿No documentaste eso? Por cierto, que habíamos comentado que ibas a echar una revisadita, que dónde se producía el polipéptido vasoactivo o el péptido pancreático o la somatostatina, porque pues como quiera todo mundo sabe que si son células alfa y beta, pues ya sabemos que estamos hablando de glucagón y de insulina. Se hace ya menos frecuente cuando se trata de somatostatina, que fue la primera que se descubrió posterior. Y estaba yo leyendo un artículo por ahí del 2005, un poco más viejo, no me acuerdo, viejón, que incluso lo guardé, a donde estaban haciendo un análisis de que empezaban a ver unas células que le llamaron F, que por inmunoensayo estaban apuntando a lo que era un tumor que estaba produciendo justamente este polipéptido pancreático, ¿no? En este caso. Fue uno, y el otro era del vasoactivo, ¿no? Entonces, les decía yo el cuadro clínico, pero así digamos las células específicas a donde está produciendo. No encontré un resumen como cuando les pasé el resumen aquel, ¿se acuerdan ustedes? A donde sí observábamos perfectamente bien en qué células estaba produciendo cada una de las cosas en el estómago. Entonces, bueno, si no fue eso, de todas maneras hay células específicas al respecto, no tienen una repercusión interesante, o sea, no hablamos de insuficiencias todavía de polipéptido pancreático, no hablamos de insuficiencias de vasoactivo, y tampoco incluso de somatostatina, porque también, curiosamente, hay receptores en otras células, incluso a nivel muscular, de este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de inmunohistoquímica, entonces a lo mejor no sean células muy específicas del páncreas, pero ahí es a donde cuando dan lata, ahí sí aplica, porque el exceso sí da manifestaciones, sobre todo el PP y el vasoactivo de diarreas, eso sí se manifiestan desde el punto de vista funcional y además pues dan tumores, ¿no? Entonces, bueno, regresándonos al caso de pancreatitis crónica, les decía yo que estos sí dan insuficiencias endocrinas y exócrinas, cosa que no solemos ver en pacientes que tienen pancreatitis aguda, excepto que la necrosis que haya sufrido producto de la pancreatitis sea muy importante. Entonces ahí sí cambia el asunto, la verdad. Ahí sí los pacientes quedan con ambas insuficiencias. Estos pacientes con pancreatitis crónica, una de las cosas es que tienen, las células estelares se activan parecido a lo que pasa en el hígado, porque aquí también hay células estelares, y entonces se produce fibrosis.
Entonces, una de sus características es fibrosis. Se empieza también a distorsionar la arquitectura del páncreas y los conductos empiezan a verse estrechados y van empezando a hacer una especie de activación de, como si estuvieran los imógenos se activan y las enzimas y terminan por inflamar en forma discreta, pero persistente. Y también existen calcificaciones a nivel de los conductos que hacen que a su vez sigan tapando los conductos y se hace una especie de círculo vicioso. Y las causas de pancreatitis crónica por mucho es el alcohol. Entonces los pacientes alcohólicos son los que más viven esto. También está la cosa de los pacientes que tienen hiperparatiroidismo, por ejemplo, de lo que poquito más vemos. Se habla también de la pancreatitis autoinmune, que existe, por supuesto, muy rara, mucho más rara la pancreatitis autoinmune que la hepatitis autoinmune. Y está la que pues no se conoce la causa. Aquí ustedes pueden leer algunas otras causas más, ¿no? Entonces, en la crónica, lo que les decía yo, que pues es una inflamación, entre comillas, enfermedad benigna, progresiva, y que tiene un ritmo impredecible, pero aquí sí hay fibrosis y sí se pierde parénquima exócrino y endocrino, y por eso los pacientes tienen esas insuficiencias, ¿no? Entonces, ustedes saben que las células acinares son el 80%, pues son también las que se dañan, ¿no? Bueno, esta diapositiva ya la conocen ustedes, ya se las he mostrado cuando vimos lo otro. Y esto del daño progresivo, les decía yo que puede haber incluso calcificaciones. Y en la clínica, lo más importante es que estos pacientes están cursando con dolor persistente. Nada más que ellos no tienen, como en la pancreatitis aguda, alteración de toda la economía, en este caso, si hablamos de pancreatitis aguda, de la deshidratación, de la vasodilatación, del choque, eventualmente sepsis, un poco parecido cuando hablamos de tormenta de citocinas, pues aquí también existe una cosa que se parecería a la tormenta de citocinas, y eso impacta desde el punto de vista sistémico al paciente hasta poder llevarlo a la muerte en forma aguda, ¿no? En un lapso de tiempo relativamente corto si nosotros no participamos e influimos en la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y ahorita vamos a ver en qué sitio se puede morir una persona con pancreatitis aguda si no incidimos en ello. Los de pancreatitis crónica también les puede suceder, pero ahí normalmente los pacientes por falta de enzimas en el tubo digestivo pues van a tener mala digestión. La ventaja es que esto se puede suplir dándoles pancreatina a los pacientes. Enzimas pancreáticas pueden tomarse 2 y hasta 3 tabletas junto con los alimentos para que sustituya esta función y como quiera se controla. Cuando no están tomando nada, los pacientes y están con mala digestión, pues van a tener diarrea osmótica porque pasan muy enteras digamos, el contenido del intestino hacia adelante, va a jalar agua, van a tener diarrea, las heces van a tener alimentos sin digerir, van a pasar gotas de grasa gruesas, incluso las heces flotan y tienen un olor sumamente desagradable. Y los pacientes que tienen a su vez insuficiencia endocrina, que se manifiesta más bien por diarrea, pues van a estar como con una diabetes que se conoce aquí como tipo 3C, que es por destrucción de células beta y alfa, y tienen hipoglicemia. Curiosamente predomina la de la insulina y no la del glucagón, ¿no? En todo caso, la insuficiencia, por decir así. Entonces, ya vimos de la etiología, de las más frecuentes, está la de alcohol y está la idiopática y la autoinmune ya la habíamos mencionado. Entonces, la mayor cantidad, 70-90% alcohol, la hipercalcemia con hiperparatiroidismo ya se los había yo mencionado y las otras que habíamos estado ya también mencionando. Entonces, la pancreatitis crónica es inflamación más necrosis, pero en una forma lenta. Los pacientes van teniendo fibrosis y de esa manera van generando pues también necrosis parcial. Entonces, las citocinas también se activan y estas activan a las células estelares. También hay algunos otros elementos autócrinos que van generando fibrosis progresiva. Entonces, la diferencia de la pancreatitis aguda y crónica, en la crónica hay fibrosis, se activan las células estelares y esto está sucediendo en forma persistente. En la aguda no se activan habitualmente, sí se activan, pero se limita, porque también se limita la activación, esta es persistente, esta no es persistente,
y entonces desaparecen. Y aquí, como es continuado, y les decía yo de las calcificaciones, una manera de hacer diagnóstico, estos pacientes desde el punto de vista clínico, curiosamente les duele más a la hora de comer, o incluso comen y son de estos junto con los de isquemia intestinal, los de angina intestinal son los que tienen citofobia con S, o sea, miedo a comer, ¿no? Entonces, si ustedes ven una placa así en la topografía del páncreas, estas calcificaciones, pues este paciente tiene pancreatitis crónica. Y si saben ustedes que es alcohólico, pues con más ganas. El tratamiento, la verdad, se limita porque la cosa más canija es la paliación del dolor y manejar las insuficiencias. La verdad es que nosotros los cirujanos no ayudamos mucho. Antes se pensaba en forma muy gruesa que el hecho de que hubiera calcificaciones generaba la inflamación crónica. Entonces íbamos a abrir el páncreas en su cara anterior a donde estaba el virsum, como en una línea, y se dejaba como descubierto todo el virsum. En esa línea como que se abría en canal y se limpiaba de los cálculos que podía tener, y después se le ponía enfrente un asa de intestino para que por ahí saliera el líquido, el contenido del líquido pancreático, ¿no? Entonces, la verdad es que ha dejado de hacerse eso. Cuando los pacientes tienen pseudoquistes, bueno, pues ahí sí se pueden hacer, pues a lo mejor derivaciones hacia un asa de intestino o simplemente a drenarse. Hay quien había propuesto incluso grandes resecciones del cuerpo y de la cola del páncreas a la inversa del Whipple. Entonces, del cuello hacia la cola, muchas veces incluían el vaso, y pues ninguno de ellos con excelentes resultados y sí con una morbilidad muy elevada. En la actualidad se puede hacer neurolisis, como habíamos mencionado cuando se hace, cuando vimos cáncer pancreático, cuando se hace, bueno, creo que con ustedes no hemos visto eso, ¿verdad? Permítanme nada más rápido. Se puede hacer lo que se conoce como neurolisis, que consiste en poner alcohol en el plexo celíaco. Y poner alcohol en el plexo celíaco puede no ser quirúrgico, sino mediante ultrasonido endoscópico. Se recarga el ultrasonido hacia la cara posterior del estómago, se apunta hacia donde está, obviamente se ve el páncreas, se ve la aorta, se ve la cava, y un poquito por arriba del borde del páncreas se supone que está, incluso si se puede observar como tal, el tronco celíaco. Ahí justamente se inyecta no en el interior del vaso, sino alrededor de los vasos, que es donde se encuentra el plexo celíaco, parte del plexo solar, y los pacientes tienen analgesia, ¿no? Es una manera de que podemos obtener nosotros analgesia en estos pacientes. ¿Se les fue la imagen? Todavía la tienen. Se puede. Tenemos como su pantalla movida. Está como Ok. trabada. A ver, permítanme, en un segundo. No, lo que pasa es que quité porque quería yo checar sí, pues tenemos cáncer de páncreas para después. Lo que pasa es que muy recientemente checamos el capítulo con sus compañeros para no estarme equivocando, ¿no? Bueno, permítanme nada más ponerles acá. Vamos ahorita les vuelvo a poner la pantalla. Ok, entonces les decía yo que como que nosotros los cirujanos no participamos tanto. Hasta aquí voy a dejar el tema de pancreatitis aguda. Afortunadamente no es tan frecuente. Los pacientes se enferman más rápido del hígado que del páncreas, y los pacientes que son alcohólicos, muchas veces se mueren en una de las pancreatitis agudas, ¿no? Porque hemos visto que las pancreatitis agudas que vienen de alcohol, como que tienen una mortalidad un poquito más elevada que las que vienen de hipertrigliceridemia o por litiasis. Entonces, ahora sí, vamos a abordar el tema de pancreatitis aguda, que es el que nos interesa, bueno, a mí, en lo personal, porque es lo que más van a ver. Me interesa que sepan. No es que tengan un interés personal con él, sino por lo que les estoy comentando. Entonces, bueno, la pancreatitis aguda, pues es obviamente una inflamación aguda del páncreas. Esta normalmente es no bacteriana. O sea, dentro de las etiologías, pensar en una pancreatitis bacteriana es sumamente raro. Se puede pensar en una pancreatitis viral similar a la que produce las parotiditis y eso, pues eventualmente sí, pero no es tan socorrida digamos, esa etiología.
Y la verdad es que la etiología de la pancreatitis, si vemos este cuadrito que se publica en los libros que ustedes leen, probablemente este sea de Schwartz, pues el alcohol y las vías biliares son las causas más frecuentes. En nuestro ambiente, en el ambiente, incluso por países medio varía, pero en nuestro ambiente todavía es un poquito mayor la frecuencia por alcoholismo y más frecuente en varones porque se acostumbraba a que tomaran más, aunque a últimas fechas se empieza a cambiar, porque también las chicas chupan y llegan a tener su pancreatitis por alcohol. Y tratándose de etiología biliar, ahí se supone que los cálculos, acuérdense ustedes que los cálculos más frecuentes son los secundarios, y entonces estos pasan de la vesícula biliar a la vía biliar, y en la vía biliar pueden llegarse a atorar discretamente en la parte del esfínter de Oddi y aumentar las presiones y lo que desencadena la pancreatitis aguda. A veces no recuperamos ningún cálculo ahí en la vía biliar, en unos pacientes a donde se está pensando que la etiología fue por eso, ¿no? Incluso no a veces, las más de las veces no los recuperamos. Está la hiperlipidemia y si vemos estas tres causas, prácticamente hacen todas las causas de pancreatitis aguda. Obviamente está la desconocida, la criptógena, pues que no la conocemos. Hablan de herencia, de hipercalcemia, de trauma. El trauma sí está socorrido. Y dentro del trauma se ubica la exploración de la vía biliar vía CEPRE. Acá está incluso muy bien especificada. Hay pacientes que por isquemia pueden tenerlo y aquí me quedó duda con el paciente que tuve yo que tuvo COVID y que operé, le hice un Whipple por un tumor periampular. Whipple es la cirugía que se hace en tumores de cabeza de páncreas o de los que se conocen como periampulares, donde se reseca la cabeza del páncreas, todo el duodeno, la primera porción de yeyún, unos centímetros, la vesícula y una sección del colédoco, y después ya se reanastomosa. Y en la reanastomosis tenemos que unir el virsum, porque se corta el páncreas, el virsum se une con un asa de intestino, y mi paciente en particular tuvo fuga postoperatoria unos días, afortunadamente se cerró espontáneamente, no tuve que hacerle ninguna maniobra quirúrgica ahí, y resulta que salió adelante y está reportado que si hacen estenosis post pueden hacer pancreatitis, pero el problema es que aquí se le juntó la cosa de COVID con la pancreatitis. Curiosamente, a él ya no le hice PCR, pero su esposa los dos tenían los mismos síntomas, la esposa se hizo PCR, salió positiva. Le dije, pues bueno, realmente ya no te la tienes tú que tomar, pues vamos a seguir, a los dos les di el mismo manejo, pues a los dos les fue bien, pero él hizo pancreatitis, que fue lo que me llamó la atención unos días después. Hasta la fecha todavía no sé si la etiología fue una o fue otra, ¿no? Bueno, se habla ahí también de pancreatitis tóxicas por venenos, ¿no? Por fármacos y la famosa idiopática. Si ustedes ven acá, nosotros tenemos de 5 a 11 casos por 100,000 habitantes, entonces pues ya le pega porque por cada millón tenemos 110 y por 100 millones pongan ustedes a ver cuántos. O sea, pancreatitis aguda se ve bastante en el servicio de urgencias, la verdad. Ahora, afortunadamente de las pancreatitis agudas, el 80% son leves y el 20% son graves. Incluso aquí todavía traigo un discurso anterior al de Atlanta 2, y porque en Atlanta 1 se clasificaban como leves y graves, era la verdad. O sea, no había otra clasificación. Ahora son leves, moderadas y severas. Y hay otra clasificación que no tiene que ver con Atlanta, que es leve, moderada, severa y crítica. Entonces, bueno, de todas maneras, lo que quiero que sepan ustedes es que el 80% de pacientes salen adelante con su pancreatitis y un 20% ya la hacen grave. Y de los graves, la mortalidad anda oscilando de 2 al 9%, pero cuando la grave se infecta y además los pacientes tienen falla, las dos cosas, es a lo que le llaman crítica, pues hay mortalidades del 62 al 85%. O sea, incluso en el grupo páncreas vieron que los pacientes con graves se morían algo así como el 30 y los pacientes con crítica algo así como el 85. Por eso es que la clasificaron diferente. Entonces, ¿en quiénes vieron por ejemplo, los que permanecían con falla orgánica no se morían tanto, o los que nada más tenían necrosis pero no tenían falla orgánica no se morían tanto como los que tienen las dos cosas? Necrosis infectada
más falla orgánica, necrosis infectada. Porque necrosis en mayor o menor grado, las pancreatitis agudas la van a hacer cuando estas son graves. Cuando no son graves, solamente hace edema y revierte. Y curiosamente, el que reviertan lo hacen en forma total. ¿Hasta acá tienen algún comentario? Doctor, la leve como tal, ¿qué sintomatología da? Porque yo leí que daba dolor a la palpación, pero ¿podría presentarse asintomática? Ajá, esa es una buena pregunta. Ahorita, conforme avancemos en la plática, nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Básicamente, me voy a adelantar de una vez a decirles a ustedes, para hacer diagnóstico de pancreatitis aguda, aquí está lo que determinan las guías de práctica clínica mundiales en la actualidad. Si se cumplen 2 o 3 de los criterios que están acá, se habla de pancreatitis aguda. ¿Cuál es? Dolor abdominal relacionado. Y contestándote, Harumi, el dolor clásico o típico de la pancreatitis aguda es en el epigastrio, irradiado hacia la espalda, lo que se conoce como dolor en barra. Pero no es particular de la pancreatitis. A veces también una colecistitis lo da, una úlcera penetrada lo da, a veces hasta una colitis da síntomas parecidos, una gastritis severa lo puede dar. Entonces, por eso es que tiene que haber otros criterios más. Entonces, número 1, tienes el dolor relacionado. Cuando tengas un dolor relacionado, entonces debes pedir lipasa. Antes se utilizaba solamente la milasa, pero la milasa es demasiado sensible y no específica. O sea, es bueno que sea sensible para pancreatitis, sí, sí es muy bueno, pero es muy malo que no es específica porque hay otros sitios a donde se produce amilasa y entonces van a tener falsos positivos, lo que no sucede con la lipasa. Entonces, se siguen pidiendo las dos. En algunos sitios ya solamente se pide lipasa, pero hasta hace pocos años había laboratorios, y les voy a decir donde yo trabajé en el ISTEP, que tenían que subrogar la lipasa a otro sitio, a un laboratorio privado, a donde fuera, porque no manejaban en el laboratorio de lipasa. A mí me daba risa, ¿no? Porque decía yo, ¿cómo es posible que no implementen la determinación de lipasa y quiten la de amilasa en todo caso, ¿no? Bueno, pues eso sucedía. En la actualidad es la lipasa la que sabemos perfectamente bien que hay que pedir, pero se siguen pidiendo las dos. Entonces, si esas están aumentadas más de 3 veces el valor normal y dolor relacionado, pues tenemos 2 de los 3 criterios. Y también las imágenes típicas que podemos obtenerlas por ultrasonido, tomografía o resonancia. Y estas imágenes típicas, los del ultrasonido, porque pues es lo más rápido, barato y todo lo que hemos platicado. Muchas veces se quejan porque estos pacientes hacen un discreto hilio, se distiende el colon o incluso el estómago y se llena de gas. Entonces, toda la ventana que está enfrente, que podría ser de líquido para poder ver en un momento dado el páncreas, pues no tiene líquido, tiene gas, entonces no lo ven. Con frecuencia nos dicen los ultrasonografistas, no nos fue posible valorar el páncreas por presencia de gas. Y se vale, ¿no? Lo que sí hace la tomografía, entonces es idóneo en estos casos pedir una tomografía simple, no tiene que ser contrastada. Con una tomografía simple alcanzan a ver perfectamente bien toda la lesión y hay unos cambios muy característicos de pancreatitis aguda. Entonces, algo de la clínica que sí tenemos en pancreatitis aguda es que los pacientes refieren mucho más dolor que el que traduce el abdomen, y sobre todo esto se refiere a estadios tempranos de la pancreatitis, cuando empieza, porque cuando ya tiene horas o días, el paciente se distiende y entonces ustedes tienen cierta resistencia por distensión, pero si todavía no está distendido, el abdomen está bien blandito y depresible y el paciente les manifiesta un dolor, porque estamos acostumbrados, por decirles a ustedes, si un paciente tiene apendicitis aguda, tienen cierta resistencia, no permite que la mano la metamos muy atrás en la palpación. Vamos a suponer, si mi mano, vamos a decir que avanza del 1 al 4. En una apendicitis aguda, si mi mano está en 2, el paciente 2 de profundidad, el paciente ya me está refiriendo 8 de dolor o 9. Y si le meto 3 de profundidad, llega a 10. Bueno, en una pancreatitis inicial, estoy poniendo, llega mi mano hasta 3 o 4 y el paciente desde 1 ya me refirió 10,
pero siguen 10 hasta que le pongo la mano hasta abajo, ¿no? Entonces está el dolor sumamente intenso, pero con un abdomen blando y depresible. Entonces, esa es la característica clínica, Harumi, de la pancreatitis aguda, y ya en este caso, y claro, con todas sus variables, si el paciente es obeso, si está flaco, y los antecedentes inmediatos. Si viene de una borrachera de un viernes y de un sábado completo y el domingo o el lunes les llega así, pues ya saben que fue alcohol. Si el paciente viene con que estuvo siendo manejado en el último mes, estuvo hospitalizado una vez y acudió otra vez a urgencias porque tenía colecistitis y que se puso medio amarilla y se le quitó y no se quiso operar, pues trae una pancreatitis, ¿no? Entonces, está el antecedente que es de importancia. Eso sería, digamos, la clínica inmediata como para hacer diagnóstico de pancreatitis aguda. Los otros signos románticos de los que se habla, de que el amoratamiento periumbilical y en los costados, esos en pancreatitis sumamente tardías, que realmente para diagnóstico temprano no servirían, ¿no? El día que alguien presuma de que vio eso, qué mal plan para el paciente y qué mala onda, porque o lo difirieron en su manejo o no quiso atenderse. Sí, perdón. ¿Me iban a preguntar algo? ¿O no? Doctor, ¿Ya? entonces el dolor disminuye conforme aumenta, bueno, conforme pasan No los días. disminuye. El dolor, la diferencia grande que existe es que tienen demasiado dolor, aunque el abdomen está blando. En realidad esa sería la conclusión. Gracias, El doctor. abdomen está blando y les duele cañón, les duele 10. Ese es el punto, esa sería la cuestión. A diferencia, les dije yo de apendicitis, o les pude haber dicho de colecitis, o les pude haber dicho de un flato atravesado. A veces tienen ese flato, hace que se distienda el abdomen y el paciente pone duro el abdomen, ¿no? No quiere decir que todos los pacientes con pancreatitis no tengan resistencia muscular, claro que la llegan a tener. Pero algo que nos llama la atención es que la disparidad que hay entre la consistencia que tiene el abdomen, que es blanduscón, tanto en esto como en isquemia intestinal en ambos, como que el abdomen está blando, pero el dolor es cañón, es 10 de 10, que eso es lo que traduce el paciente. Claro, también hay de dolores a dolores. Hay pacientes que andan caminando y que estuvieron 3 días con dolor abdominal y traían una pancreatitis, también se los tengo que decir, ¿sí? Pero los que llegan habitualmente al hospital son de las características que les dije. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa en la intimidad del páncreas? Con esto, se supone que cuando en la placa que les estoy poniendo, que tiene varios cuadritos, ustedes pueden observar que en el número 1 que les pongo en rojo, dice que están los factores causales. Entonces, ya vimos cuáles son los factores causales o etiológicos, entonces esto puede dañar la célula sinar pancreática. Y al dañarse, se activan, ¿no? Hay activación del tripsinógeno y a su vez activa cualquiera de las enzimas que existen. Entonces puede ser la cinina calicreína, que hace que haya edema e inflamación, puede ser la quimotripsina, que haya daño vascular y edema también, la elastasa, que da daño vascular y puede provocar hemorragia, la fosfolipasa A2, que provoca necrosis y coagulación, y la lipasa, que hace que tengamos necrosis grasa. Entonces aquí podemos observar la lipasa, la cinina calicreína, la quimotripsina, la elastasa y la fosfolipasa 2 como activadas en forma indebida adentro del páncreas. Esto, si sucede en la mucosa del duodeno, le da en la torre a lo que está en la luz del duodeno para digerirlo. Y curiosamente la mucosa es indemne a esto, no se come la mucosa, las enzimas pancreáticas activadas, ¿no? Eso es una cosa bien interesante, la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que se activan las enzimas y entonces se lesionan los vasos pancreáticos, hay hipoxia tisular, y la hipoxia tisular local produce necrosis pancreática. Y entonces hay más liberación de enzimas y se hace un círculo vicioso acá feo. Y por otro lado, se liberan sustancias tóxicas a la sangre, entonces los pacientes tienen manifestaciones sistémicas y puede haber translocación bacteriana de tejidos cercanos, en este caso sería el colon, y entonces tenemos la infección del páncreas. Entonces,
¿cuáles son las broncas principales? Son el que se perpetúa, y esta es una bronca, porque yo lo que estaba pensando aquí, esto genera un incendio, y este incendio, que serían estas las flamas, ¿cuándo van a parar si existe este círculo vicioso? La verdad es que no sabemos cuándo van a parar. Y todavía no tenemos nada que pueda romper aquí con este círculo vicioso o romper acá con este círculo vicioso, por desgracia, ¿no? Entonces, como que la naturaleza lo va a resolver solito. Porque pensaríamos nosotros, no, pues dale antiinflamatorios. Pues sí, los antiinflamatorios y AINES no funcionan. Es que existía por ahí una sustancia que se pensaba iba a ser una maravilla, que se conoce como Trasilol, pues tampoco funcionó como para tal cosa. Entonces, bueno, acá ahora sí, de la etiología de la pancreatitis aguda, que cambia el asunto, ya habíamos dicho que alcohol y enfermedades biliares, está la hiperlipidemia también por frecuencia. Bueno, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Miren en México lo que sucede: por litiasis biliar del 42 al 59%, por alcoholismo del 37 al 41%, aquí casi se imbrincan, si se fijan, y la que no sabemos del 10 al 30%. La más común, colecistolitiasis en muchos sitios, y 7% de los pacientes que tienen litiasis vesicular pueden dar pancreatitis a lo largo de su vida, así como el 10% pueden dar coledocolitiasis, pancreatitis un poquito menos, pero hay que tomarlo en cuenta. Ya vimos cómo podemos hacer el diagnóstico, y ahora eso es lo que les quería yo mostrar. En el 2012 se clasifica nuevamente en Atlanta, porque se tenían antiguamente unos criterios bueno, para eso fue en el 2012, pero se publicó hasta el 2013. Acá está en la revista GUT. Y el doctor Banks ha sido uno de los principales promotores de esto. Quería yo mostrarles esta imagen, a donde existen 3 clasificaciones. Entonces, la anterior solamente existía 1000, nosotros lo vamos a traducir como leve. Entonces existía la leve y la severa, no había otra. Y entonces aquí de lo que se hablaba era de esta clasificación. Y bueno, de algunos aspectos que ahorita no quiero mencionarles, más adelante se los mencionaré. Y en la revisión que se hace 20 años después, básicamente la edad de ustedes, claro, no ahora, me refiero yo para 20 años después, se tardó 20 años, ¿no? Lo que ustedes han vivido en cambiar el criterio, y entonces en la actualidad se clasifica en leve, en moderada y en severa. Incluso aquí, por algún motivo, donde dice moderately, no la pusieron en negritas, porque aquí esto debería estar en negritas, igual que lo demás, pero no importa. Aquí lo importante es que sepan ustedes que en la actualidad ya hay una clasificación de 3. A mí desde siempre me dio la impresión de que había unas fases bien marcadas, diferentes a las 2 que conocíamos nosotros. Entonces, y el grupo de páncreas, justamente porque observaron, cuando ellos observaban a sus pacientes que les pusieron críticos, y donde veían, les voy a poner esta gráfica, observaban ellos que cuando los pacientes tenían leve, los del grupo páncreas, que tenían 0 de mortalidad. Aquí no eran muchos pacientes, fueron 29 pacientes los que vieron, no tuvieron ningún leve, tuvieron moderados, severos y críticos. Y estos moderados, de los 2 que tuvieron, bueno, se les murieron 2, es que aquí no pusieron el total de personas, déjenme ver. 87, bueno, el punto está en que el 3.6% de pacientes de los que tuvieron moderada, pues es muy bajo. Pero cuando nos pasamos a severa, hay un club que hace 33.8 de mortalidad y el otro el 87.5. ¿Y qué es lo que hace diferencia? Pues los del grupo páncreas encontraron que si los pacientes tienen solo falla o solo necrosis, los ubican en este grupo. Pero si tienen falla y necrosis, quiero decir, perdón, si tienen necrosis infectada más falla orgánica, eso es lo que quise decir. Repuntualizando, recapitulando. Falla orgánica, 1, 2 o 3, las que tuvieran, más necrosis pancreática, se ubican acá. Y se les murieron el 87.5%. De los pacientes que Atlanta 2 ubica como graves, porque ubica graves a los que tienen falla, a los que tienen necrosis, no distinguen entre los críticos, que sí distinguen acá, y los graves. Entonces,
pero desafortunadamente, y yo digo desafortunadamente, a mí si me preguntan cómo los clasifico de acuerdo al grupo páncreas. Y el grupo páncreas es un grupo que hicieron un consenso, que fue una clasificación internacional multidisciplinaria de pancreatitis, esto es más bien europeo. Sin embargo, participaron algunos gringos que también participaron en el de Atlanta y estuvieron de acuerdo en que cuando los pacientes tienen una pancreatitis leve, ni hay necrosis infectada y ni hay falla. En la moderada suelen encontrar necrosis, pero está estéril y la falla es transitoria. Y en la pancreatitis grave está infectada o tienen falla persistente. Y en los críticos tienen ambas cosas. Eso es lo que ellos encontraron y yo estoy de acuerdo con ellos definitivamente. Regresando a la diapositiva que tenía yo hace un momento, esta que les decía yo, ahí es a donde están las tres clasificaciones. ¿Cuál es la que más se utiliza a nivel mundial? Esta, la de Atlanta 2. Sin embargo, yo creo que es tal la fuerza. Por eso les decía yo, aparece un artículo porque es un consenso. Y el consenso, pues se reúnen los superexpertos en pancreatitis aguda y llegan a las conclusiones. Y entonces resulta que es tan fuerte, porque les decía yo, en el 2014 se publica la que les recomendó la guía de práctica clínica de la Asociación Mexicana de Cirugía General, pero seguramente que no tuvieron ya este artículo del 2013 porque es la nueva clasificación. Entonces, ahí ellos todavía meten algunas de la clasificación anterior y ahí está interesante porque había habido estudios y demás. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la actualidad para clasificar un paciente en leve, moderado, severo o crítico? Normalmente se le hace una valoración al ingreso y lo que se utiliza es el score de Marshall. Ese es el que se utiliza en la actualidad. Y este score habla de insuficiencia respiratoria, renal y cardiovascular. Pueden utilizar acá el índice que se conoce como de Kirby, cuando los pacientes están intubados por la cosa de la fracción inspirada de oxígeno. Pero lo que se tiene que observar es que si la división entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno es más de 400, entonces el paciente está bien. Vamos a suponer que ustedes ahorita tienen 80% de presión parcial de oxígeno y tienen una fracción inspirada del 21, pues tienen más de 400, ¿no? O andan pues alrededor de 400. Entonces no hay pleito. En el caso en el que empieza a disminuir y se hace tan pequeña como esta va dando puntaje. Y a partir de dos puntos de estos, se está considerando que el paciente, dice un score de 2 o más, habla de falla orgánica, hace que el paciente se considere potencialmente grave. ¿Por qué digo potencialmente grave? Porque este paciente, posiblemente con la terapia que le demos nosotros, lo sacamos de las diferentes insuficiencias y si no duran más de 48 horas, las primeras 24 estamos dándole terapia y a las 48 ya el paciente levantó y no persisten, pero si persisten es a donde ya los ubicamos en la siguiente clasificación. Entonces, regresando otra vez a esto, si el paciente en las primeras 48 horas termina por no tener ni necrosis, ni insuficiencia o falla orgánica, y hasta eso les voy a decir que la necrosis se empieza a manifestar días después, ni siquiera la podemos anotar, pero la falla es así. Hay pacientes que dejan de hacer falla y que tienen necrosis, y que se les infecta la necrosis sin tener falla en todo el transcurso de la enfermedad. Entonces, ahí vienen los otros aspectos clínicos que tenemos, que les decía yo, se me hacen hasta como de novelita. ¿Por qué? Porque estos casos, aunque pues, todavía se llegan a ver, pues es cuando existe hemorragia pancreática que hace que haga un hematoma ahí y que se impise o que se, digamos, mezcle la sangre con la grasa preperitoneal y el retroperitoneo y viaje hasta encontrar el celular subcutáneo anterior y pues pueden tener ustedes los moretones aquí o en el costado, la equimosis, o de plano llegar hasta la región umbilical, que son los conocidos signos de Cullen y de Gray-Turner, que no hay que esperar a tener eso. Definitivamente nosotros en la actualidad vamos a hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda por esto que les acababa yo de mencionar. Entonces, aquí para terminar la plática del día de hoy, y lo vamos a dejar pendiente para la próxima que tenemos todavía de pancreatitis, próximo lunes. No, que el lunes es festivo, ¿verdad?
si mal no recuerdo. El próximo lunes. Entonces, el próximo martes, 17, nos estaremos viendo. Miren ustedes qué cantidad de patología hace que se eleve la amilasa. Aquí hablo de pancreatitis, trauma, obstrucción de la vía biliar, carcinoma pancreático, fibrosis quística del páncreas, enfermedades salivales, infecciones, trauma, radiación y obstrucción ductal. Todas estas están relacionadas, si ustedes quieren, con las vías biliares. Entonces, permítanme un segundito. Voy a abrirle la puerta a mis pacientes. Ahí, a mano izquierda. Ya conocen el camino. Estaba yo cerrando justamente. Bueno, otra de las... Ahora, fíjense ustedes en estas listas. Tenemos acá, por ejemplo, enfermedades ginecológicas, 3 patologías, extrapancreáticas, tenemos 4 patologías aquí en las extrapancreáticas. Tenemos aquí en las gastrointestinales que no tienen que ver con la vía biliar. Bueno, hasta la apendicitis puede elevar la amilasa. Entonces, les decía yo, tiene una sensibilidad buena, pero una especificidad muy mala, o sea, es muy inespecífica. Insuficiencia renal, quemaduras, todo esto, si ustedes se fijan, pues es demasiado, ¿no? Entonces, no lo tomamos como referencia. Y ahora sí, les voy a dejar, por eso es que ayer quise revisar con ustedes lo de líquidos y electrolitos, porque el mejor abordaje inicial de tratamiento, y lo dice en la guía de práctica clínica, es la hidratación agresiva. Y con esto vamos a cerrar. No sé si tengan ustedes alguna pregunta o comentario. ¿No hay? No, doctor, todo bien. Vale, pues nos vemos entonces el próximo martes. Que tengan un bonito fin de semana largo. Hasta luego. Igualmente, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias. Bye.